voy a permitir hacer la presentación de este papel titulado Procesos de mediación del signo en el contexto de la tecnología digital. Agradezco a Academia Journals esta posibilidad. La imagen como centro de los sistemas comunicativos ha cambiado la naturaleza y la forma en que nosotros interaccionamos con estos espacios de lectura. Inclusive, se ha evolucionado de una imagen estática a diferentes maneras en que nos afectan esas imágenes y a cómo leemos e interpretamos el mundo, lo que significa que existen nuevos procesos para dialogar la imagen y analizar estos signos que la conforman en el contexto de la cultura digital. Las relaciones entre la lectura, la interpretación, la asimilación y la significación son distintas en este contexto tecnológico. De esta manera, la significación de la imagen como una relación entre diferentes disciplinas ha establecido similitudes entre el lenguaje visual y el lenguaje verbal. Es decir, a partir del análisis de las imágenes y particularmente del análisis de las imágenes en el siglo XX y lo que va del XXI, se ha hecho una homologación entre lo que posiblemente pudiera ser los elementos sígnicos o simbólicos dentro del lenguaje tradicional y el lenguaje visual, para establecer a la imagen como el centro o como la unidad de representación de este nuevo sistema de comunicación, el lenguaje de lo visual, donde los elementos significativos e interpretativos cobran otros sentidos. De tal suerte que se ha planteado la posibilidad de un lenguaje visual que se analiza en este documento a partir de experimentar con sus diferentes elementos y cómo estos elementos intervienen en los procesos de comunicación visual y la comunicación digital. Ha habido desde muchas perspectivas planteamientos en torno a estas posibilidades nuevas que da la imagen, desde lo que es meramente la imagen y los estudios visuales hasta procesos comunicativos, hermenéuticos y hasta semióticos, semiológicos y epistemológicos en torno a este concepto. Hay varios autores que han planteado que el lenguaje visual es un lenguaje con su propia gramática, estableciéndose a partir de ahí una relación directa con las unidades mínimas de información. Si lo planteamos desde la semiótica, que es uno de los intereses particulares de este documento, nos enfrentamos a que desde el punto de vista de los elementos fundamentales existen en esta gramática visual unidades sígnicas mínimas, que serían estas imágenes que permiten metaforizar la realidad, íconos, símbolos, infografías, videos, todos estos recursos que han construido ahora los entornos digitales u online, que es en donde nosotros nos comunicamos e interaccionamos con los otros. Desde el punto de vista de la semiótica, que es el centro de las disciplinas que establecen este análisis que se presenta, todo puede ser un signo, pero un signo no es un signo si no expresa ideas. De tal suerte que desde el punto de vista de esta interpretación, la significación de todas estas imágenes es en realidad un fenómeno social. Se construye a partir del intercambio, a partir de hacer comunidades, y estas comunidades le dotan de sentido y le dotan de significado. Particularmente este análisis que expongo o presento el día de hoy es uno de varios enfoques que estamos trabajando al interior del cuerpo académico, donde el centro de todo es el concepto como tal del signo. Particularmente en mi caso lo enfoco al signo desde el punto de vista de la imagen en un contexto de la cultura digital. El signo planteado como algo que atraviesa de forma conceptual, procedimental y epistemológica e inclusive hasta hermenéutica a las demás disciplinas. El signo basado en la manera en que nosotros nos acercamos a estos nuevos entornos e interaccionamos en ellos. Y el primer elemento importante, así como en el caso del lenguaje lo fue la palabra, pues es el texto y la textualidad. Un signo que se puede interpretar, que puede ser referente a cualquier cosa, hecho o persona. Desde esta dinámica o desde esta perspectiva, la significación, considerando que al signo le damos un significado y lo dotamos de sentido, es una construcción humana que nace de este proceso sígnico, permitiendo que la función simbólica nos permita mediar la realidad. Surge como resultado de una triple acción: el hombre, las cosas y los fenómenos, el hombre y su experiencia subjetiva y el hombre y su interacción con los otros, de tal manera que en este proceso de análisis se recuperan conceptos básicos y elementales que sí son de la semiología, que también son de la semiótica, pero que trastocan otros entornos, específicamente la representación y la interpretación, en donde los significados son esos elementos que intercambiamos en el orden social como seres sociales, y la significación y el sentido se los dotamos a esas imágenes
para empezarnos a condicionar, para empezarnos a adaptar y aprender estos nuevos medios, todo en una dinámica de interacción. De tal suerte que en este contexto de la cultura digital, la imagen como elemento mediador se coloca entre nosotros y los demás o entre nosotros y la tecnología a través de un concepto aglutinante que es la interfaz. La interfaz transporta información en dos sentidos. Nos permite acercarnos a la realidad desde puntos de vista muy particulares, pero también nos permite además establecer un corte de esa realidad o bien ponerla o situarla como esa membrana o esa superficie donde se ejecutan todos estos procesos. Como bien lo dicen algunos autores, específicamente desde el punto de vista de autores como Lev Manovich, la interfaz se plantea como un comodín semántico que puede ser entendida desde diferentes elementos fundamentales, signos, estos signos particularmente traducidos a partir de metáforas. Y entonces la interfaz puede ser esa superficie donde se generan estas interacciones, la propia herramienta para generar la interacción o el lugar donde se sitúan dichas interacciones. Y dentro de estos procesos interactivos, cada uno de esos elementos que se colocan en estas interfaces de los dispositivos electrónicos, de Internet y de todo lo que implica la informática, suponen una construcción simbólica que establece funciones de mediador o funciones mediadoras para darle sentido a estos nuevos lenguajes. De tal suerte que el signo como unidad mínima en este contexto se constituye a partir de la metáfora, que sirve como ese vehículo funcional para transmitir los conocimientos. Es un puente conceptual que permite traducir ideas. Y entonces, al traducir la interfaz con estas metáforas, establecemos relaciones con el entorno. El primer elemento, como le decíamos hace un rato, es el texto, y a partir de ahí todos los demás elementos. El texto, hoy llamado electrónico, que es particularmente lo que es el centro del análisis de esta investigación, no solo de la imagen, sino de la imagen texto y del texto como imagen, adquiere otras dimensiones. Es multilineal, multimedial, interactivo y virtual, de tal manera que eso nos permite hacer lecturas más novedosas de la imagen. Lo que antes era meramente un signo o un carácter, hoy se complementa como una representación. Nos permite redefinir de una forma novedosa las imágenes y nos permite hacer representaciones visuales de elementos en contexto, como estos que ustedes están viendo, que adquieren nuevas connotaciones en estas nuevas maneras de leer la información. Ya no solo nos comunicamos con los dispositivos o con las computadoras o con los otros a través de estos dispositivos, sino con una cultura codificada digitalmente, en donde los nuevos lenguajes y las nuevas convenciones nos permiten generar nuevas orientaciones de la propia imagen digital. En este contexto cultural, en donde el signo es el centro de los procesos y la metáfora lo que nos permite representarlos, vamos a recuperar el concepto que Lev Manovich plantea en uno de sus textos cuando habla de la interfaz cultural. Él dice que a partir de que se crea este concepto de la interfaz cultural, todos accedemos a través de la interfaz a estos nuevos escenarios, a nuestros nuevos mundos, y lo interesante no es cómo accedemos, sino cómo nos afectan esos mensajes que se transmiten a través de los dispositivos y cómo reaccionamos ante ellos para reinterpretar o generar nuevos procesos de significación e interpretación. Y la imagen digital entonces cobra nuevas dimensiones y establece otras formas de percibir, entender el mundo y todos los mundos digitalmente creados. Y este es el centro de esa investigación, las nuevas lecturas y las nuevas interpretaciones en torno a la imagen. Les agradezco mucho su atención y agradezco mucho a Academia Journals.